Presentamos En Tres Puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En Tres Puntos. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes para llevar nuestro programa en 3 puntos de manera acostumbrada, transmitido siempre por los canales de RNN, Canal 27, Canal de las Noticias y también de las Informaciones. Esta noche vamos a tener temas variados, temas que están dándose a conocer en el momento, unos controversiales, otros también muy directos y sobre todo siempre buscando la parte objetiva de todos estos temas. Hoy nos va a acompañar nuestro amigo José Liceo Almanzar, que siempre está aquí, que es parte de este programa, y vamos a tratar diversos temas en la noche de hoy, y haciendo aclaraciones incluso. Pero siempre acompañándonos Javier López, Guillermo Torres. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, José Liceo. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos muchos temas interesantes para la sociedad dominicana. Bienvenido a su programa en 3 puntos. Gracias, Flavio, Javier, y a ustedes, amigos televidentes de su programa en 3 puntos. Aquí estamos para hoy a mitad de semana, miércoles, con nuestro hermano José Liceo Almanzar. Bienvenido nuevamente a su casa, hermano querido. Bueno, gracias. Como tú lo dices, a mi casa, cada vez que vengo aquí lo digo que me siento muy bien. Aquí ya nada más falta mandar a buscar una cenita, una cosa. Sí. Ya tenemos el jugo. Ya tenemos el jugo adelante. Ya tenemos el jugo adelante. Ya comenzamos con el jugo. Para que quepa menos. Claro, claro. Así es. José Liceo, qué placer que tú estés con nosotros aquí. Sabemos que tienes muchas ocupaciones y eso nos permite que estemos en este día a día aquí. Claro. Sabemos los compromisos jurídicos y de otras índoles Así es. profesionales. José Liceo, el país y el mundo, de manera globalizada, están viviendo momentos complicados. Y es una realidad que se está presentando donde trae controversias, trae especulaciones y trae temas a discusión. Por ejemplo, nosotros estamos pasando por una situación con el tema haitiano y vamos a aprovechar el momento porque hay un tema que está fresco, que está bastante fresco, que es el tema de la discusión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del día de ayer, donde participó nuestro canciller a través de un grupo de grandes potencias, donde demostraron una vez más la debilidad y liderazgo en el asunto para tomar decisiones en el tema haitiano. Ninguno se estaba responsabilizando de las posiciones que estaban presentando para resolver el conflicto existente allí en Haití, y esas grandes potencias estaban todos huidizos y corredizos a asumir una responsabilidad. Nuestro canciller, al ver que la situación prácticamente se dio una falta de liderazgo, que lo expresó, y quiso decir que realmente lo que se estaba dando entre República Dominicana y Haití podía generar un conflicto internacional. Esas palabras han causado muchos ruidos porque concomitantemente, cuando se entrevista al jefe de las Fuerzas Armadas del país, dice que todo lo contrario, lo que dijo el canciller allí en la ONU era todo lo contrario, que allí aquel país está totalmente en paz y tranquilidad, que no había amenaza. Entonces, eso ha creado una controversia entre las dos opiniones de dos líderes, en el sentido, uno el canciller y uno líder de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso ha creado un foco de discusiones y de controversias, e incluso en lo que fueron esas informaciones. Nos gustaría que diera tu opinión sobre el tema. Bueno, el hecho de que dos autoridades de ese nivel estén teniendo opiniones divergentes públicas refleja mucho la situación que hemos dicho antes. Nosotros no tenemos un plan ni una política hacia Haití clara. La política dominicana gubernamental es reactiva. O sea, entonces nosotros intentamos remediar. Y entonces lo que es coyuntural se vuelve estructural. O sea, y viceversa, ¿no? Lo que es estructural, nosotros lo tratamos como si fuera una coyuntura. El problema de Haití es un problema sistémico, es un problema de falta de un Estado que pueda
garantizar los elementos mínimos, como el monopolio de la violencia, que es uno de los elementos básicos de la soberanía que debe tener un Estado. Pues en Haití no existe monopolio de la violencia. La violencia está en manos de muchos grupos que son los que, con su poder coercitivo, los que imponen su orden y su ley, que no necesariamente es la del Estado o no es la del Estado. Entonces, la comunidad internacional no tiene respuestas jurídicas para lo que pasa en Haití, porque el derecho internacional está diseñado para intervenir en caso de catástrofe humanitaria, agresión entre estados y otros supuestos que son muy restringidos en el ordenamiento jurídico internacional, y en Haití no se dan. No hay un escenario en el cual la comunidad internacional puede intervenir por un problema de delincuencia fuera de control. Eso no está tipificado ni como genocidio, ni como ninguna de las infracciones que ponen en movimiento el aparato internacional. Entonces, como no están esos supuestos reunidos, es un caso sui generis de delincuencia fuera de control. Nos vamos al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué sucede? El Consejo de Seguridad de la ONU opera con votación de forma unánime. Y entonces ahí se encuentran con el veto de los miembros permanentes, que son 5. China, sí, no, pero lo que vetan Sí. son China y usualmente Rusia. Rusia. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque no hay por qué permitir que Estados Unidos, que sería el líder de esta región, propicie una invasión o una ocupación a un territorio cuando esa misma comunidad internacional se opone a que Rusia ocupe un territorio de su interés y se opone a que China ocupe un territorio de su interés, que es Taiwán, que para colmo de males, Haití no tiene relaciones diplomáticas con China, pero sí las tiene con Taiwán. Es uno de los menos de 20 países en el mundo que mantiene relaciones con Taiwán y no con China. Entonces China no tiene ningún interés en resolver absolutamente nada en Haití. Entonces se han combinado todos estos factores. ¿En qué va a terminar eso de Haití? Una opinión muy particular mía. Haití va a terminar dividido en dos países, dos estados. Haití del norte, Haití del sur. Porque en el norte no pasa nada. El norte funciona de forma normal. Ahí la actividad económica es normal, la actividad docente es normal, todo es normal. Entonces, quiere decir que la delincuencia va a ganar terreno, Claro. los En el bandidos sur. No. en el sur. No es que va a ganar terreno. Lo tiene ya. Los tiene ya. Bueno, Puerto Príncipe, más de un 90% es controlado por las pandillas. Más de un 90%. Los últimos desarrollos que ha habido ahí es porque el conflicto, o sea, las acciones de las pandillas se han extendido hacia el oeste a una población que se llama Mirbalé. Correcto. A 8 kilómetros prácticamente de Elías Piña. No. O a 20 kilómetros. No, está como a 50 kilómetros de Elías Piña. Está a minutos. Sí, está cerca, ahí está todo cerca. Está como 50, 60 kilómetros de Elías Piña. Y entonces la violencia de las bandas se ha extendido ahí. Pero en Haití, el que ve un mapa de Haití se da cuenta que hay una cadena montañosa que divide el norte y el sur, y ese es el obstáculo geográfico que confina a las bandas a la parte sur. Señores, eso es histórico. Eso es histórico. El proceso de independencia haitiana fue así mismo. O sea que Barbecue se va a poner... Fue la misma barrera. Barbecue se va a poner la banda Henry Cristóbal. presidencial. Barbecue se va a poner la banda Bueno, presidencial. yo no sé lo que va a pasar ahí, porque de hecho, lo próximo que va a pasar ahí es que el gobierno lo van a mudar para Cabo Haitiano. De hecho, el gobierno de Haití tiene yo no sé cuánto tiempo que no funciona, porque los ministros están escondidos, están en lugares, están diseminados, no pueden ir a las oficinas, los jueces no pueden ir a los tribunales. Hoy salió en la prensa internacional que el Hotel Marriott, que es el único que operaba en Puerto Príncipe de cadenas internacionales, está cerrado, está cerrando sus operaciones por el deterioro de las condiciones de seguridad. Señores, en Haití vi un informe de Inside Crime hace como 2 semanas. En Haití hay más de 500,000 de armas de fuego en manos de civiles. ¿Entienden? ¿Quién la proporcionan? Bueno, muchas de esas armas pasaron por aquí. Pero ¿Y de dónde República fabrican? Dominicana. De Estados Unidos. ¿Y
Y las Estados Unidos. municiones, Bueno, También la de mantienen. aquí. bueno, ustedes vieron que en la Policía Nacional se perdieron 1 millón de cápsulas y ya nadie más ha vuelto a hablar de eso. Pero las grandes potencias que están allí, las grandes potencias, lo que pretenden es decir que una isla no puede tener 2 presidentes. Y muchos pretenden de que sea administrada por República Dominicana, que le ha ido mejor en el desarrollo. No, yo no creo y que... todo eso. Pero existe ese concepto, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que es una narrativa que el presidente Balaguer muy astutamente implantó en la isla Revés y de la que se sirvió políticamente la famosa conspiración internacional de fusión. Nunca nadie ha visto un papelito, nunca nadie ha visto ninguna iniciativa sobre eso. Ahora, hay un problema en cuanto a la República Dominicana, eso representa un problema humanitario. Eso es una población, el país más pobre del hemisferio, lo primero. Claro. Nosotros tenemos una frontera que lamentablemente no hemos podido cuidar o no hemos querido cuidar, porque eso está muy lejos de donde la gente vota. O no nos interesa cuidar. Tampoco, o sea, todo se ha mezclado ahí. Una frontera grande, una frontera de casi 400 kilómetros. Muy porosa. Y además, en términos proporcionales, la frontera entre República Dominicana y Haití es más grande que la frontera de México con Estados Unidos. Sí, en todos los términos, tú lo mides en tamaño, nivel de población, tamaño de la economía. La de nosotros es más grande en términos proporcionales que la de Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo. Así es. Vamos a irnos a nuestra primera pausa comercial y retornamos con más temas de este programa. Vamos arriba. Bien, ya de regreso en la mesa de las conversaciones, de los comentarios, porque ya aquí lo que estamos haciendo con nuestro amigo Liceo es conversar, porque es parte de este programa, no es entrevista, es una conversación o un conversatorio. Pero vamos a brindar primero con los sabrosos jugos de Rica. Hoy tenemos el Fruit Punch de Rica, calidad que siempre está presente con nosotros y todos, sobre todo en estos brindis que hacemos buscando siempre el comentario objetivo y que lleguen a todos, pero siempre con la calidad de Rica, una calidad inigualable, siempre presente para todos ustedes, pero siempre con el sello de garantía de Rica. Adelante, Guillermo. José Liceo, el tema haitiano es un tema muy controversial, de diferentes ópticas. Recientemente ahora tenemos un tema aquí nuestro en las decisiones que ha tomado el gobierno central para la repatriación de aquellos ilegales. Y para nadie es un secreto que los nacionales haitianos son la mayoría. Y se ha tomado también una decisión que por algunos organismos internacionales, como Amnistía Internacional ya ha hecho sus señalamientos respecto a los detenimientos que se están haciendo en los hospitales. ¿Cuál es la opinión con las últimas medidas que ha tomado el gobierno central respecto a los ilegales y específicamente con los nacionales haitianos? Bueno, el gobierno internacional, el gobierno dominicano, ha actuado, como dije al principio, de forma reactiva, no preventiva, sino reactiva. De repente se volvió un problema que esas mujeres parieran aquí. Comenzó la presión popular, una marcha en Friusa, un movimiento social que se estaba articulando, tomando cierta fuerza, y entonces vienen las medidas. Esas medidas hay que tener mucho cuidado porque pueden entrar en contradicción con los principios del derecho internacional y violaciones a los derechos fundamentales. La República Dominicana no puede actuar por la mañana como un Estado civilizado inserto en el orden jurídico internacional y por la noche actuar como un Estado delincuente que viola los propios tratados que él mismo suscribe con sus pares. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo he visto unos videos de menores de edad embarazadas que le están subiendo en camiones. He visto madres a las que le han arrancado a sus niños recién nacidos para entregárselo al papá y a ella, porque está en situación irregular, montarla en un camión. Y esas son las imágenes que están comenzando a dar la vuelta al mundo sobre República Dominicana.
Entonces, como usted comprenderá, o sea, eso no se entiende muy bien en la comunidad internacional y eso no es muy bien visto. Ustedes han visto muchas imágenes de deportación en Estados Unidos. Trump ha amenazado con toda clase de medidas, pero ustedes no han visto eso. O sea, eso es monstruoso lo que están haciendo aquí con esas mujeres que están en muchos casos prácticamente en labor de parto. Fíjense que el lunes, que es cuando comienza todo esto, el lunes recién pasado, hubo 3 o 4 informaciones sobre lo mismo que salieron en la prensa nacional. Primero fue un autobús que tomó una periodista del Listín Diario. Que el director de la Dice el director de migración que no, que ese no es, porque ese autobús estaba dañado. Ustedes están oyendo, o sea, que ese video viejo, porque ese autobús estaba dañado y que él no sabía que lo habían arreglado. Esa es la respuesta. Y después el director del Servicio Nacional de Salud diciendo que bueno, no, que se le iba a dar de alta, que era después que le dieran de alta. Y como 3 o 4 informaciones diferentes sobre el mismo tema. Y eso refleja que no había un plan claro, ni hay un protocolo claro para proceder en eso. Al presidente del Colegio Médico Dominicano no querían freír en aceite porque dijo que que hay un problema humanitario de salud. Porque un médico no ve nacionalidades. Un médico ve vidas que salvar. Yo estoy de acuerdo que se diera esa parte de la información, pero Aldo Ariel Suero no es el representante para dar información, de hablar de sentimientos, de hablar de humanidad, porque él ha parado por semanas los hospitales de este país. Y cuántas personas fallecen cuando los médicos hacen las huelgas. Entonces yo creo que posiblemente quizás otras voces pudieran tener esa autoridad. Bueno, pero el Colegio Médico no. Nunca le ha negado la asistencia a casos de emergencia. Ha cerrado los hospitales. Puede que tú tengas razón. Ahora, tú no has dicho que él no tiene razón en lo que está diciendo. Tú estás diciendo que él no es la persona idónea. Que no es la persona indicada. Bueno, pero es el mensaje. Olvídate del mensajero. Bien, es el mensaje. Pero hay que tener cuidado. No, pero está bien. Pero es el mensaje. Es el mensaje. Son personas enfermas. O sea, una mujer que está pariendo, o que tiene un bebé de un día de nacido, ¿cómo la van a montar en un camión? O sea, eso es solo una mente enferma. Yo estoy de acuerdo contigo, pero hay cosas inverosímiles. Porque, por ejemplo, los bombardeos de la Franja de Gaza, que matan niños y todo, la comunidad internacional no interviene, y eso tiene años. Pero eso no Sin significa, embargo, a nosotros... Eso no significa que esté bien, Flavio. Pero espérate, porque nosotros como recibimos dádivas y recibimos ofertas de los organismos y de la potencia, tenemos que aceptar todo lo que manden. Entonces, en Franja de Gaza matan niños, pero el mundo los sigue corriendo. Los israelíes guardan mejor la forma, no firman esos tratados. Nosotros sí. Yo tengo muchas aprensiones. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora, los israelíes guardan la forma y no se sujetan a ninguna jurisdicción internacional. ¿Por qué? Porque para poder hacer eso, porque es un país en guerra. Ahora nosotros hemos ido a todos los foros a reclamar que a los dominicanos fuera de aquí los traten con dignidad y a comprometernos a respetar un Estado de Derecho y a respetar un catálogo de derechos fundamentales con instituciones. Entonces, si nosotros no queremos respetar eso, pues nosotros somos un país soberano y tenemos todo el derecho del mundo. Ahora, vamos a salirnos de todo eso. Y vamos a cumplir nuestra propia ley. La ley de migración dice lo que hay que hacer. Deporten a todo el que haya que deportar, no hay problema. Pero hay que cumplir la ley. No es subiéndolo en un camión, como si fueran animales, sin ningún tipo de proceso, y tirándolo en la frontera, donde suben 50 aquí, a la frontera llegan 20. Ahora, José Liceo, hay un detalle que me llama mucho la atención. Y es, República Dominicana tiene el derecho de aplicar su ley de inmigración. Los haitianos, ¿por qué no paren en Haití? ¿Tú sabes por qué no paren en Haití? Porque pagan para parir aquí. Y pagan más en Haití. Y le pagan a dominicanos para parir aquí, porque eso no es gratis. Claro, pero pagan más en Haití. La atención de parir en Haití es más caro. El guardia que le cobra la frontera no es haitiano, es dominicano. Sí, y el chofer que la transporta. Exactamente, es dominicano también. Claro. Entonces, tú me quieres explicar cómo llega, cómo Friusa, que está en el extremo este de la isla, está lleno de haitianos y Haití está en el extremo oeste. ¿Cómo llegó esa persona ahí? Teletransportado, ¿no? Llegó pasando todas las carreteras de aquí,
con todos los controles y pagando, porque eso no es gratis. Y ellos Eso me no lo es dicen, gratis. no, me llevan, pero yo tantos días estoy aquí. Me llevan y con tanto yo vuelvo. Eso es un relajo. Un relajo. Eso es una... ¿Quién lleva esas Es estadísticas? un negociazo. Sí, lo que Un es. negocio. nos abocamos- Y ese negocio son dominicanos los que lo tienen, Sí. no son No, haitianos. Nos Es abocamos- coordinado. Porque No, pero, ese- señores, ustedes me quieren explicar a mí por qué razón un haitiano que quiere venir legalmente aquí no puede venir. ¿Por qué? Todos los consulados están cerrados en Haití. Así es. Toda la emisión de visa está prohibida. Sí. Entonces, ¿por qué la migración legal está prohibida? ¿Por qué razón? Tú me vas a decir que en 2 años, en 1 año y pico, aquí en Haití, ningún haitiano ha tenido la necesidad de venir legalmente a República Dominicana y eso no se ha podido resolver. ¿Pudiéramos abocarnos ante una demanda en las cortes internacionales Sí. por alguna supuesta violación Sí, a claro. esos principios universales que tú acabas de citar? Por supuesto, y a ser condenados también, condenados como país, una vez más, por violar los derechos. Nosotros tenemos una ley de migración, que es la que tenemos que cumplir. Reitero, porque mucha gente se confunde. Yo estoy a favor de que deporten a todo el que esté en situación irregular. Pero como dice nuestra ley de migración, no la ley de migración de Haití, no la ley de migración de Estados Unidos, es la de nosotros. Y si no queremos cumplirla, pues hagamos otra ley. La estamos modificando. Hay Bueno, un proyecto de ley para modificarla. modifiquémosla entonces, vamos a modificarla y vamos a poner una que nosotros sí querramos cumplir y que obviamente no implique violar los tratados internacionales. Ahora, tampoco queremos estar en los tratados internacionales. No hay problema, vamos a denunciarlo y vamos a salirnos de todo y aplicar nuestro propio sistema. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, las dos cosas no se pueden. Las dos cosas no se pueden. O cumplimos lo que nos hemos comprometido y la ley que tenemos, o nos salimos de todos los sistemas y hacemos lo que nos dé la gana. Yo creo que esa segunda posición es la que apoya a mucha gente. Tendría mucho apoyo. Vamos a hacerlo así y punto. Pero no podemos tener una ley y actuar como si no la tuviéramos. Pero hay un detalle que yo también me pierdo con las Ujú. declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud. Habla de que a todos los que están en esa situación en los hospitales se le va a entregar sus medicamentos y se van a devolver a su país. Entonces la pregunta que yo hago, y al dominicano cuando va a un hospital, ¿qué es lo que le dan? Una receta. Una receta. Vaya usted y compre sus medicamentos. Entonces ahí no hay una contradicción entre lo que queremos, lo que es y lo que queremos que sea. Bueno, es que estamos partiendo de la base que a ningún dominicano se le dan los medicamentos. No. Y yo creo que no. Que haya casos de escasez de medicamentos en algún sitio, eso sí. Pero que el objetivo sea que todo el que entre a recibir una atención salga con su medicamento, creo que también es lo correcto. Porque si tú le das el medicamento, son pacientes, olvídate de la nacionalidad, es un paciente. Sí, pero que El ahí médico, hay una mira, contradicción mira, entre un el médico- paciente dominicano y el paciente haitiano. No es que hay preferencia para los pacientes haitianos, eso es falso. La gente va a la misma emergencia y lo atienden igual. Lo atienden igual. Eso es no es que sacan un dominicano para atender a un haitiano. Los médicos atienden pacientes. El médico, llegan 2 heridos. Por orden, por turno. Mira, en un atraco, el atracador y el atracado llegan heridos los dos y a los dos lo atienden. Lo atienden, no digo, no, espérate, deja que ese se muera porque el atracador. No, la medicina no funciona así. El triaje nada más, cuando hay un Exacto. paciente que Exacto. está más complicado que otro. Pero las Así quejas es. que dan tanto pacientes como los médicos que operan en el proceso de aplicar las medicinas, dicen que los pacientes haitianos vienen con muchas exigencias y vienen incluso por encima, exigen más que los propios dominicanos, dicho por los propios médicos Bueno, y dicho eso- por los pacientes. Entonces, es un ¿cuál es el juicio. derecho adquirido que tienen ellos para eso? Eso es un juicio de valor, yo no puedo entrar ahí, quizás es verdad. La verdad es que no sé, no puedo. Porque las imágenes de las televisoras, de las imágenes de las noticias, eso es lo que presentan. Si no, recuerda que decía Marco Aurelio que todo lo que vemos es una perspectiva y no la realidad. Y todo lo que oímos es una opinión y no la verdad. No necesariamente eso es verdad. Yo no estoy diciendo que es mentira,
pero tampoco puedo afirmarlo. Vamos a darle puerta abierta a los haitianos. Vamos a la pausa y regresamos. Es más fácil. Bien, ya de regreso aquí en la mesa, porque solo están las discusiones precisamente. Es eso que estamos. Bien, mira, José Liceo, estamos ahora también continuando con el tema, pero en otra vertiente. Ha surgido un líder, se llama Ángelo, el hombre Vázquez. que sí, que ha hecho un movimiento que prácticamente ha estremecido a todo lo que ha sido el país y a muchos líderes que en vez de tomar esa posición de él, este muchacho con mucha poca experiencia ha asumido un liderazgo que producto de todo lo que fue esa marcha en Friusa, hoy día se están corrigiendo muchas situaciones en el este, donde tú acabas de mencionar. Y ahora él anuncia una marcha que va al Palacio. Entonces, ese liderazgo, donde dejaron un espacio a este muchacho, los políticos, por no asumir una responsabilidad de defender a la patria, los partidos políticos y grupos de la vida nacional, le dieron un espacio a este joven. Sin embargo, producto de eso, se están viendo muchas correcciones, que incluso la ley de protocolo surge en base a todo lo que ocurrió en Friusa y lo que ocurrió también con ir allí a Friusa con un ejército a ver qué es lo que ocurría allí que no se ha dado a conocer. Entonces, ¿qué opinión te da a ti ese nuevo liderazgo que tiene el señor Ángelo Vázquez? Bueno, lo primero que yo no sé qué es lo que él propone. O sea, yo sé por lo que él protesta, pero no sé qué es lo que él propone. Él tiene objetivos. No sé cuáles son. O sea, alguien sabe, porque ellos han publicado, o sea, él ha dicho en algún sitio qué es lo que él quiere. O sea, o cómo él entiende que se va a resolver. No, él protesta porque hay muchos haitianos. Bueno, pero eso imagínate. Yo puedo protestar porque hay mucha hambre, porque hay mucha delincuencia, o sea, pero ¿qué es lo que yo quiero? No, que no haya haitianos. Eso es imposible. Eso es imposible. Lo que pasa es que él tiene un liderazgo, y eso hay que reconocérselo, porque hay un problema que es muy complejo, que es ese problema de la migración haitiana, para el cual nadie parece tener respuestas ni soluciones. Entonces el gobierno, vuelvo, reitero, por tercera ocasión, actúa de forma reactiva. Esas 15 medidas fueron para desactivar la marcha de Friusa, para que el movimiento no siguiera ganando terreno, y ahora para desactivar la marcha que es en estos días, el 24 de abril, creo que es, ¿verdad? 24. Bueno, Mañana. eso es para eso. Eso no tiene ningún otro propósito, porque los primeros que saben que eso no se va a resolver de esa manera son las autoridades. Incluso, ninguna solución al tema haitiano puede darse si no hay primero una regularización de los haitianos. Nosotros tenemos que saber cuántos haitianos hay aquí para saber qué es lo que vamos a hacer. O sea, nosotros no sabemos cuántos hay, ni dónde están, ni qué nivel de cuerpo del orden necesitamos. O sea, ¿cuántos agentes de migración nosotros necesitamos? ¿Alguien sabe eso en este país? Nadie sabe. O sea, ¿cuántos centros de detención? ¿Cómo nosotros podemos diseñar un sistema que funcione para gestionar la migración? No sabemos. ¿Por dónde entran los haitianos? No, por la frontera. La frontera tiene 400 kilómetros. Tú tienes los puntos calientes, tú tienes un mapa de acción. Aquí no hay nada de eso. Aquí no hay nada de eso. Aquí no se ha hecho nada en ese sentido. Bueno, se construyeron, el presidente encontró como 15 kilómetros, 20 de un muro, ha hecho como 15 o 20 más, pero un muro que es un disparate, es una pared. Es una pared con malla ciclónica. Eso es todo lo que hay ahí. O sea, ahí no hay un sistema integrado de vigilancia, o sea, no hay nada de eso. No hay nada de eso. Recuerdo que hace como 2 años, cuando empezó el problema del canal, o antes, no, cuando el magnicidio, se anunció que iban a mandar 12,000 militares a la frontera. Bueno, pero ahora resulta que 3 o 4 años después son 9,000, que lo están completando ahora.
sea, yo estoy hablando... Pero parece que hay un plan, porque si la frontera, las bandas están avanzando, el ministerio determinó que necesitan 1.500 hombres más, Sí. y ya hay 800 que entran mañana, creo que en estos días, Sí. entran a reforzar y queda el remanente. Pero Es Fabio, decir que en una frontera de 400 kilómetros, ¿tú sabes a cuántos hombres por kilómetro toca? 1.500. O sea, 1.500 son 3 hombres por kilómetro. 3 hombres por kilómetro. 3.5 hombres por kilómetro. Eso entonces, para cuidar 1 kilómetro. Eso es permeable. Eso es un colador. Eso no Ahora, hace José nada. Eliseo, ¿cuál sería tu opinión con respecto a la inmigración irregular en República Dominicana? Bueno. Porque aquí no se habla de legalizar a nadie. No, es una facultad del Estado. El Estado no tiene por qué legalizar a nadie, si no quiere. Ahora, ¿alguien me quiere explicar a mí por qué el Consejo Nacional para las Migraciones tiene más de 3 años que no se reúne? Cuando ese es uno de los principales problemas en este país, que es el órgano máximo que determina la política migratoria. ¿Por quién está compuesto? Es un órgano que tiene membresías Multisectorial. institucionales. Lo preside, creo que el ministro de Interior y Policía, y tiene varios del Poder Judicial. Hay representantes de muchos órganos. Pero ese consejo tiene 3 años que no se reúne. ¿Quién lo convoca? El presidente de la República. ¿Por qué no lo ha convocado? Pues habrá que preguntarle. ¿Por qué eso no se ha hecho? O sea, y ese es el órgano que traza la política. Nosotros no sabemos realmente cuántos haitianos necesitamos aquí, o si necesitamos alguno, o si mejor no dejemos entrar ninguno y regularicemos lo que necesitamos aquí y nosotros lo mandamos para Haití. Pero eso no se sabe, es que nosotros no hemos hecho nada Bueno. para eso. José Eliseo, en otro orden, recientemente el tema, lamentablemente, que nos ha tocado no solamente a la República Dominicana, sino al mundo, la tragedia del YECSE. Como abogado, te hemos visto tocando el tema y quisiéramos que nos pusiera en contexto desde el punto de vista de las responsabilidades por parte de los propietarios y todo lo que tiene que ver con la parte jurídica en ese orden. Bueno, una tragedia que ya ni siquiera vamos a recrear lo que pasó porque todo el mundo sabe exacto. lo que sucedió, y ahora lo que viene es una fase, son los temas jurídicos. La fase de ahí ya hay varias personas que han interpuesto diversas acciones legales y supongo que otras estarán en el proceso de preparación de las mismas. He visto acciones penales contra el gerente, ¿no?, de la sociedad que operaba Jetset, que es el señor Antonio Espaillat, por homicidio involuntario, que es la imputación que correspondería y se encuadra dentro de los hechos que sucedieron, que lleva una pena de prisión de 6 meses mínima a 2 años máxima, sin perjuicio de las indemnizaciones civiles, que en su momento los jueces determinarán cuáles serán. Ahora, los civiles, perdón, Javier. José, perdón, hay de un los- problema que me llama mucho la atención. Y es, en un país donde tú tienes abogados estructuralistas, comentaristas estructuralistas, periodistas estructuralistas, ¿por qué arrancar un proceso sin tener un informe final, y no solamente final, sino profesional de los organismos encargados de la fiscalización de esas estructuras? Bueno, Javier, lo que pasa es que aquí, lamentablemente, en los días que se dio la tragedia, todo el que se ponía un casco de construcción e iba frente al YECSE a postular era estructuralista. Sí. Aquí se puso eso de moda, usted iba y se ponía un casco ahí y comenzaba a teorizar de varilla, de carga de muro, una foto con un dron, y ya usted era un experto en la materia. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe que para ser ingeniero estructuralista hay que aprobar como 5 cálculos. Claro. Y se quemó en matemáticas, tú sabes. Y Pero abogado. eso está hablando allá. Sí, sí, Entonces, sí. tú ves, por ejemplo, gente como el presidente del CODIA, que es ingeniero electromecánico, está hablando de problemas estructurales de un techo. Y cosas como esas Sí. se vieron ahí, porque había que hablar. O sea, Ahora, entonces, lo otro, sí, ¿por qué no espera un informe? exacto. Yo he dicho en muchos medios de comunicación, siempre recuerdo a mi profesor Eduardo Jorge Prats, que dice que en la República Dominicana no se escribe novelas de misterio ni de crímenes, porque aquí pasa una cuestión en la mañana y ya todo el mundo en la noche sabe quién fue. Sí. Tiene no solo
imputados, sino una versión del crimen. Entonces, cuando presentan a los presuntos autores, dicen, no, ese no fue, fue fulano, a ese le están pagando para que se eche la culpa, hasta que no caiga fulano. Entonces, porque la gente tiene su propia versión de los hechos y construye un final que tiene que ir adaptado a la versión que él tiene de los hechos. Entonces, yo voy a hacer una pregunta a José Liceo, que tú siempre eres bastante analítico en los temas que están en controversia. Y eso lo vamos a dejar cuando vengamos a la pausa, pero voy a hacer la pregunta antes de irnos a la pausa. ¿Fue prudente la presentación de una entrevista de Antonio Espaillat, donde todavía los hechos no sean dilucidados, donde está todavía el dolor, familiares que todavía no saben ni cómo hacer una reclamación, de cómo someter un proceso? Entonces, ¿no sería prudente o imprudente la presentación de Antonio Espaillat, dar informaciones que se vería como una defensa y después por sus relaciones con los medios se puede ver que está buscando la forma de apoyo, está buscando una forma? ¿No era mejor esperar que se hiciera una auditoría forense, una ingeniería forense, que tuviera más base y más datos para luego dar informaciones más precisas? Él lo hizo muy técnicamente, muy pasiblemente, se le vio muy sosegado, pero hay mucho dolor. Entonces, quizás en un momento como que todavía no se han concluido las definiciones de los hechos, había que esperar o no había que esperar, y la información de él fue oportuna. Pero esto lo vamos a decir después que vengamos de la pausa. Vamos arriba. Bien, ya en la última pausa del programa, para todos aquellos que se integran en este momento, pues estamos llevando este conversatorio con el doctor José Liceo Almanzar, un especialista en términos jurídicos y con conceptos bien claros y definidos sobre muchas de estas, que esa es su profesión. José Liceo, antes de irnos a la pausa, decíamos que vimos una entrevista que fue anunciada con bombos y platillos, para cuándo iba a ser la entrevista, qué hora iba a ser la entrevista, y creó muchas expectativas para escuchar y ver la posición de lo que ha sido el afectado en cuanto a lo que se llama las demandas de los dolientes, en el sentido de que iba a dar explicaciones, y lo vimos hoy en ese contexto. Y yo decía antes de irnos a la pausa, si era prudente o imprudente de que él hiciera un tipo de pronunciamiento, no vamos a decir de defensa, sino de explicaciones que dio a conocer en este momento donde todavía el dolor es permanente y permanece. Entonces, me gustaría escucharte. Bueno, recuerda que yo lo que soy es jurista. Sí. Desde el punto de vista jurídico, te puedo decir que eso no marca ninguna diferencia, lo que él dijo hoy. Su situación jurídica no varía. O sea, no impacta ni positiva ni negativamente. Ahora, quizá en términos de imagen, sus asesores, su equipo, porque él tiene sus asesores Claro, que lo manejan, entendieron que era correcto que él hablara. Yo pienso que él habló muy bien, dijo lo que tenía que decir. El dolor no se va a ir, la indignación no se va a ir. Nadie va a decidir demandarlo o dejar de demandarlo porque él hable o no hable. Entonces, él tiene que hablar y dar su versión. No puede dejar que la narrativa que se imponga de forma unánime sea una narrativa contraria a él. Aquí hay muchas realidades. Hay que esperar a ver. Él no sabe lo que pasó. No tiene por qué saberlo. Él no es ingeniero. Él no es ingeniero. O sea, que los aires estaban ahí. Bueno, y ustedes saben cuánta carga estructural aguanta el techo de aquí. Ustedes vienen todos los días aquí. Vienen todos los días. Entonces él tampoco sabía cuánta carga estructural. Él no tiene por qué saber eso. Y se ha dicho de todo, que un ingeniero que cotizó una cuestión y que... 4 millones. Ahora, ¿dónde está la cotización? ¿Dónde está? ¿Dónde está la evaluación técnica que hizo ese ingeniero para hacer esa cotización donde se le advertía que el techo estaba en peligro de desplomarse? ¿Dónde está eso? Hay unos vecinos que vivían detrás del Yeset que dicen que la vibración que les molestaba. Lo extraño es que Yeset tenía 30 años ahí y no hay un acta de denuncia de esa situación. En el ayuntamiento. No, en la policía o en los organismos competentes. Porque si tienen 30 años denunciándolo, en algún momento alguien
tuvo que haber hecho un acta. Dice que sí, que tenían algún Bueno. proceso abierto en la Bueno, pero- Procuraduría de Medio Ambiente. Bueno, pero que lo lleven. Además, eso no, hay que establecer la relación de eso con lo que sucedió. Entonces, eso no es tan fácil, señores. Porque si vamos a imputar responsabilidad penal, otra cosa. El artículo 319 del Código Penal, que es el que castiga el homicidio involuntario, habla de negligencia, torpeza, inobservancia de los reglamentos o las normas. ¿Cuáles normas o reglamentos violó Antonio Payá? ¿Cuáles? ¿Había alguna norma que decía qué carga tiene que tener un techo? No existe esa norma. Esa norma no existe. Tampoco hay un sistema de inspección de estructura privada porque, lamentablemente, la ley 160-21, que crea el Ministerio de Vivienda, en su artículo 13, le da la facultad a ese ministerio para inspeccionar las construcciones privadas, de conformidad con la misma ley y con los reglamentos. Pero ¿qué pasa? Que en el 85 de la ley dice que hay un plazo de 180 días para emitir los reglamentos. Esa ley se promulgó el 1 de agosto de 2021. Y estamos, ¿a cómo hoy? 23 De abril. ¿De qué año? 2025. ¿Y el reglamento dónde está? Igual que la misma ley No de existe transporte. reglamento. No hay un reglamento. El gobierno no emitió ningún reglamento. Ahora, ¿cuáles son los reglamentos que Antonio Payá o Jet Set debía cumplir de forma obligatoria? Puerta contra incendio, bueno, tenía 3. Baño, bueno, tenía 2. Entonces, un aforo máximo de tantas personas, lo cumplía. Entonces, ¿cuáles fueron los reglamentos que él violó? Porque no solo es que se hayan violado, es que tienen que probar que fue él que lo violó. ¿Por qué fueron tan ágil cuando el edificio de La Vega colapsó y agarraron por la cintura al dueño de la obra y lo llevaron inmediatamente a la cárcel? Sí. Eso no es violatorio a los derechos fundamentales que tiene el individuo, ¿Y qué pasó el ciudadano. después? ¿Y qué pasó después con el ciudadano? Quedó preso. No, Lo soltaron. el ciudadano no quedó preso. Al ciudadano lo sometieron a la justicia y se le dio una medida de coerción, pero no quedó preso. Pero Porque es que, pasó un señores, trabajo. Señores, pues no importa. ¿Y qué ganan con eso? ¿Qué ganan con eso? 6 meses. Si la prisión mínima es de 6 meses, una prisión preventiva de más de 3 meses, un arresto domiciliario de más de 3 meses, es excesivo en un caso de eso. Son 6 meses nada más. Pena mínima. Y ojo, hay que probar que eso, porque el código penal dice el qué. O sea, es la persona que. Pero ahora, ¿a la persona cuál? ¿La persona moral? ¿La persona física? ¿Cuál persona? ¿Cuál persona? ¿Quién es que tiene que cometer la negligencia? ¿El gerente? ¿El que instaló el aire? ¿El empleado? O sea, ¿quién es? ¿De quién es la negligencia? José Liceo, hay, en cuanto a las responsabilidades penales y civiles, hay algunas opiniones diversas. Ujú. Se dice que en cuanto a lo civil, hay algunos juristas, los agraviados no tendrían nada que buscar, porque es una sociedad con responsabilidad limitada. Y en cuanto a lo penal, que puede prosperar algún resarcimiento de los daños diferente a lo civil. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno. Y que nos diferencie la demanda civil con lo penal. Bien, esa pregunta es muy buena, ¿eh? El artículo 1386 del Código Civil establece una responsabilidad para los dueños de edificaciones en la que se produzcan daños y daños contra la persona, ¿no? Contra la propiedad. Oigan bien, para los dueños de edificaciones. Si ese solar estaba a nombre de una compañía, la compañía es la responsable civilmente. ¿Por qué? Porque por el régimen del 1386 es la responsable. Pero cae a la responsabilidad del gerente. No, la compañía. Civil, la compañía. Si es penal, la responsabilidad, el gerente. O sea, eso hay que entenderlo bien, ¿eh? No se indemniza doble por el mismo daño, ¿eh? O sea, es uno solo que va a indemnizar. O es el gerente o es la compañía, dependiendo de la vía que usted use para demandar. Ahora, si usted se va por el derecho
de consumo, que así que se llama modernamente. Pero, ¿por qué derecho de consumo? Porque es un establecimiento en el que se expenden productos o servicios y la gente va en procura de lo que allí se hace. Entonces, los propietarios u operadores, porque mira, ahí se extiende, u operadores de esos establecimientos, son responsables de garantizar la seguridad y la integridad física de los individuos. Voy a unir algo ahí porque es importante, porque se está hablando de responsabilidad compartida, que es entre el Estado y el demandante. Entonces, Demandado. o el demandado. ¿Cuál sería la Entonces, responsabilidad del Estado? Se va a quedar grabado este programa. Sí. claro. Todo el que haga eso va a perder en el tribunal. Todo el que haga eso. Todo el que se vaya por ahí va a perder en el tribunal. Así terminamos. Déjelo ahí. Así terminamos nosotros en la noche de hoy este programa con José Eliseo Almanzar diciendo cosas. Quedó grabado. Quedó grabado, ¿eh? Así es. A ustedes solo resta decirles, pásenla bien. Muy buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Quedó grabado. Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos.